Una bolsa grande, ¿qué? De bizcochos. ¿Para quién? Turrones, no sé, la hermana de César. Bien, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Vamos a hacer agentes físicos en terapia física. Como les dije, bueno, ¿se ve bien la pantalla y se me escucha bien? Confírmeme, por favor. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí se ve. Listo, ok. Ya. Entonces, como les dije, en práctica, ¿no? A los estudiantes, la terapia física es una herramienta de la medicina física, ¿no? La medicina física no es sinónimo de terapia física. Así que vamos a estudiar esa parte que usa la medicina física para hacer terapia. Vamos a hablar entonces eso. ¿Qué son los agentes físicos? En terapia física se usan agentes físicos para poder aplicar, ¿no? Diferentes herramientas, instrumentos para proporcionar alivio a los pacientes, ¿no? En la terapia física nosotros vamos a indicar agentes físicos y ejercicio terapéutico. Vamos a empezar hablando de los agentes físicos. ¿Qué es un agente físico? Es en realidad alguna forma de energía o algún material, ¿no? Que se le va a aplicar al paciente para ayudar en su rehabilitación. Es una ayuda para la rehabilitación. Dentro de estos agentes físicos vamos a usar el calor, el frío, por ejemplo, el agua, la presión, el sonido, la radiación electromagnética, también vamos a usar corrientes eléctricas. Todo esto adaptado en ciertos aparatos para poder indicar, ¿no? Para poderlo aplicar al paciente. Entonces, hay diferentes categorías de los agentes físicos. Acá tenemos los térmicos, mecánicos y electromagnéticos. A grandes rasgos, son la clasificación de los agentes físicos. Dentro de los térmicos tenemos, dependiendo de su profundidad, ¿no? Hay agentes que dan calentamiento profundo, superficial. No solamente hay calor, también hay frío, ¿no? Agentes de enfriamiento. Entonces, por ejemplo, agentes de calentamiento profundo puede ser el ultrasonido, la diatermia, un calentamiento superficial, una bolsa caliente, una compresa, y en agentes de enfriamiento también hay bolsa de hielo, ¿no? Dentro de los agentes mecánicos, vamos a ver que también podemos aplicar tracciones, compresiones, ¿no? Por ejemplo, una tracción mecánica, compresión mediante un vendaje, por ejemplo, y mecánicos con el uso del agua y el sonido. El agua con piscina de chorros, sonido con ultrasonido. Y electromagnéticos vamos a tener, por ejemplo, el uso de campos electromagnéticos en el caso del uso de luz ultravioleta o el láser, o también vamos a aplicar corrientes eléctricas, por ejemplo, el TENS. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Dentro de los agentes térmicos vamos a tener que estos van a transferir esa energía térmica al paciente.
¿Y eso qué nos va a ayudar? A aumentar o disminuir la energía para aumentar o disminuir la temperatura del tejido. Después, ¿mediante qué vamos a aplicar estos agentes térmicos? Pues, por ejemplo, con bolsas de calor, bolsas de hielo, ultrasonido, también hay agua, ¿no? El agua en una piscina, por ejemplo, o la diatermia. Por otro, también tenemos los agentes mecánicos, donde vamos a aplicar una fuerza para aumentar o disminuir la presión sobre el cuerpo del paciente. Por ejemplo, mediante el agua, por ejemplo, ¿no? En la hidroterapia, o la tracción, o la compresión y el sonido. También tenemos agentes electromagnéticos, esta es una energía en forma de radiación electromagnética o de corriente. Algunos ejemplos son la radiación infrarroja, láser, diatermia, corriente eléctrica. Ahora los vamos a revisar. ¿Cuáles son los efectos que queremos de los agentes físicos? Hay inflamación y curación, por ejemplo, nos van a ayudar para bajar la inflamación y acelerar la curación de las lesiones. También para mejorar la extensibilidad del colágeno, disminuir las restricciones de la movilidad, mejorar el tono muscular y disminuir el dolor, ¿no? Estas son todas las aplicaciones que tienen nuestros agentes físicos. En inflamación y curación, por ejemplo, en una lesión inicial, en una lesión aguda, por ejemplo, podemos prevenir una lesión mayor aplicando compresión o crioterapia, frío, ¿no? ¿Qué vamos a contraindicar en una lesión aguda? En una lesión aguda no podemos indicar pues, ejercicio, tracciones o termoterapia. El calor aumentaría en todo caso la inflamación, ¿no? Esa es la inflamación aguda, ¿no? La lesión inicial. ¿Qué pasa en inflamaciones crónicas? Inflamaciones crónicas, dolores crónicos, por ejemplo, vamos a prevenir mediante los agentes físicos la rigidez articular, ¿no? Prevenir o disminuirla. Vamos a controlar el dolor, aumentamos la circulación local, progresamos a la fase de proliferación de la inflamación. Entonces, ¿qué agentes van a ser eficaces en estas fases? En una fase crónica, por ejemplo, termoterapia, la electroterapia, la fluidoterapia, ¿no? Todo lo que viene con calor, porque eso en inflamaciones crónicas va a ayudar a todos los objetivos de nuestro tratamiento. ¿Qué vamos a indicar a una inflamación crónica? Por lo general se les contraindica el frío, ¿no? La crioterapia, al contrario de una inflamación aguda donde sí se les indica más frío, ¿no? En la etapa de remodelado, ya la última etapa de las lesiones, donde ya queremos pasar, ¿no? Progresar nuestra terapia. Ahora nuestros objetivos va a ser recuperar la fuerza perdida, ¿no? O mantener la fuerza, o recuperar o mantener la flexibilidad que hemos perdido por ejemplo, una fractura de radio distal nos va a quitar muchas veces la fuerza o la flexibilidad porque, por ejemplo, hemos estado con un yeso muy prolongado, por un tiempo prolongado. O también para controlar el tejido cicatricial, ¿no? En caso, por ejemplo, que haya sido operado un paciente por una fractura, le han puesto una placa o ¿no? un material de osteosíntesis, entonces también queremos controlar esa formación de tejido cicatricial. Luego, ¿qué agentes van a ser eficaces en esta etapa? Termoterapia, masaje, aquí nos favorece el agua, ¿no? La hidroterapia. Pero ¿qué es lo que está contraindicado en estas etapas de remodelado? La inmovilización, al contrario, ¿no? En esta etapa ya tenemos que movilizar. Entonces, en etapas agudas más nos vamos a quedar con el frío y de preferencia no todavía hacer ejercicio, ¿no? Y luego progresivamente ya vamos aumentando el calor y al final más nos centramos en la movilización. En cuanto al dolor, dependiendo del tipo de dolor, ¿no? Vamos a tener también objetivos y agentes indicados para cada uno. Por ejemplo, un dolor agudo, lo que queremos es disminuir el dolor.
Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Podemos usar una electroestimulación, crioterapia, inmovilización en dolores agudos. Contraindicada la termoterapia o el ejercicio. Un dolor referido, podemos usar crioterapia, electroestimulación, termoterapia, ¿no? Otros agentes también, por ejemplo, un dolor por una neoplasia maligna, también se da terapia en casos oncológicos, ¿no? Está la electroterapia, la crioterapia, la termoterapia, ¿no? Son agentes eficaces para estos pacientes, sobre todo de dolor crónico, los pacientes oncológicos. En la extensibilidad del colágeno y restricciones de la movilidad, nos va a mejorar, ¿no? La extensibilidad del colágeno y va a disminuir estas restricciones de la movilidad. En la curva que tenemos, bueno, en el gráfico que tenemos, ahí se ve que a mayor temperatura la extensibilidad del colágeno aumenta, por lo tanto nos mejora la capacidad de movilidad de la articulación. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que tenemos restricción de la movilidad muchas veces en algunas lesiones, ¿no? Causadas, por ejemplo, por dolor, debilidad muscular, dolor, acortamiento de los tejidos o un bloqueo óseo, quizás, ¿no? Estas son las causas de la restricción. Entonces, ¿cómo nos van a ayudar los agentes? Nos van a ayudar a aumentar la fuerza muscular. Por ejemplo, la hidroterapia, el ejercicio en agua, ¿no? Entonces, cuando un paciente está con debilidad, pues ya no podemos inmovilizarlo más, porque eso disminuye aún más la fuerza muscular. El dolor, ¿no? Nos va a ayudar a controlar el dolor en estos pacientes. En el acortamiento de los tejidos blandos va bien la termoterapia. Los, los, los agentes físicos que nos proveen calor. Y en el bloqueo óseo, lo que queremos es bloquear, ¿no? Eliminar, perdón, el bloqueo óseo. Muchas veces esto no es posible con agentes. Muchas veces no es posible con agentes porque los bloqueos óseos a veces ya están conformados, ¿no? Y no podemos hacer nada. Entonces es muy importante en el examen físico determinar cuál es el origen de la restricción del movimiento, que lo vamos a notar por la evaluación del rango articular, ¿no? Y decir bien, ¿no? ¿Qué es lo que está delimitando mi restricción? ¿Una debilidad, el dolor, un acortamiento de tejidos o un bloqueo óseo? ¿Cómo podemos ayudar un poco, ¿no? Con termoterapia, ¿no? Calor, que en realidad nos van a ayudar un poco a bajar el dolor, las molestias, pero cuando hay un bloqueo óseo es un poco, ya no hay algo que le pueda ayudar, ¿no? Luego en el manejo del tono también, ¿no? Tenemos alteraciones del tono como hipertonía, hipotonía, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Regular el tono. Entonces, nos van a ayudar también los agentes físicos con el calor, la crioterapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en hipertonía, más va bien el calor, ¿no? En la hipotonía, pues más el frío, ¿no? En el frío nos va a ayudar a aumentar el tono y más bien está contraindicada la termoterapia. Ah, luego, para el uso de agentes físicos también tenemos que tomar en cuenta las contraindicaciones. No a todos los pacientes les podemos poner, ¿no? En el embarazo no podemos usar todos los agentes físicos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con las gestantes, salvo que sea algo distal al abdomen, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner una compresa de repente por un esguince de tobillo, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, deberíamos evitar el uso de láseres, de microondas, de ultrasonidos, ¿no? Sobre todo cerca de la zona del abdomen, ¿no? También en neoplasias malignas, se contraindica el uso de algunos agentes, por ejemplo, de láser, ¿no? Porque no hay estudios suficientes, ¿no? Que demuestren que es totalmente inocuo. Entonces, siempre en las neoplasias malignas, tener mucho cuidado con los agentes, ¿no? Por eso siempre es importante preguntar los antecedentes de enfermedad. También cuando el paciente tiene marcapasos, otro dispositivo, ¿no? Electrónico, hay que consultar porque no podemos usar electroterapia.
pacientes con alteración de la sensibilidad, como por ejemplo polineuropatía diabética, ¿no? Pacientes con diabetes que han perdido la sensibilidad de los pies, por ejemplo, de las manos, ¿no? Sobre todo en guante o en bota, que se llama esa polineuropatía de los diabéticos, tener cuidado, ¿no? Porque podemos quemarlos si es que aplicamos algún agente de calor, ¿no? No se van a dar cuenta y podemos lastimarlos. Y alteración de la función mental, em, por ejemplo, pacientes con retraso mental, pacientes con esquizofrenia, tampoco nos van a dar una información válida, ¿no? Porque muchas de estas son a tolerancia del paciente, por ejemplo, el calor o la electricidad. El paciente tiene que avisar si le está molestando. Estos pacientes puede que no nos den esa información y podríamos lastimarlos, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar con los agentes térmicos, agentes que usan el frío o el calor. Primero, la crioterapia. La crioterapia se usa de forma superficial sobre la piel del paciente, sobre todo para controlar la inflamación, el dolor y el edema. También lo podemos usar para reducir la espasticidad y para controlar también síntomas de esclerosis múltiple y facilitar el movimiento, ¿no? Aquí tenemos ahí unos cold packs, que tenemos como unas bolsitas de hielo que se colocan, o también tenemos estos que son como tipo paleta, ¿no? Que también lo podemos aplicar directamente sobre el tejido. Entonces, ¿qué nos va cómo va a actuar estos agentes? La mayoría de agentes físicos actúan por la teoría de la compuerta del dolor. Quiere decir que un estímulo supera en frecuencia a otro. Por ejemplo, hay un estímulo de dolor en la pierna o en el pie. Entonces, si yo aplico otro estímulo que es más frecuente o más fuerte, entonces sobrepongo ese estímulo a la del dolor y por lo tanto ya no siente el dolor. Entonces, es un mecanismo de compuerta. Entonces, lo que se hace, ¿no? Estimular. Y aquí la crioterapia puede aumentar, dice, el umbral de dolor y disminuir esta sensación. ¿Por qué mecanismos? La que les dije, ¿no? De la compuerta y también por la reducción del espasmo. Ayuda a la relajación muscular. Entonces, también regula la velocidad de conducción de los nervios sensitivos y también disminuye el edema posterior de la lesión, controla el edema. ¿Qué acción va a tener? Analgésica, ¿no? ¿Dónde lo podemos aplicar? Tomando en cuenta el recorrido de un nervio periférico, ¿no? En regulación a nivel medular del dolor por el mecanismo de compuerta, interrupción del ciclo del dolor, disminuyendo la inflamación y el edema. Entonces, ahí vemos, ¿no? Los cold packs y las paletas que se aplican directamente sobre las lesiones. Esto sobre todo hemos dicho para lesiones agudas. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta sus contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, una hipersensibilidad al frío, que haya una urticaria, ¿no? Inducida por frío, intolerancia, crioglobulinemia, hemoglobinuria, enfermedad de Raynaud. Por ejemplo, cuando hay unos nervios periféricos que están en regeneración, tampoco, ¿no? Porque favorece la vasoconstricción, ¿no? Entonces no nos favorece a la recuperación de los tejidos de forma focal, ¿no? Sobre lugares con mala circulación o una vasculopatía periférica, porque va a aumentar, ¿no? La vasoconstricción. ¿Qué precauciones, no? Tenemos que usarlo con precaución sobre una rama principal superficial de un nervio, porque podemos lastimarlo y provocar, por ejemplo, una parálisis, ¿no? Sobre una herida abierta tampoco, porque han visto el tipo paleta, entraría en contacto, ¿no? No se debe tener contacto directo con heridas abiertas. En general, en general les digo, ningún agente físico hay que colocarlos de forma directa sobre heridas. En pacientes con hipertensión, porque favorece la vasoconstricción, en pacientes con deterioro de la sensibilidad o del estado mental, ya les he descrito por qué, ¿no? Y también pacientes muy jóvenes y muy mayores que son muy sensibles al frío, ¿no? También vamos a aplicar la termoterapia con el calor, ¿no? La aplicación terapéutica del calor. ¿Para qué vamos a usar el calor? Para controlar el dolor. Pero hemos dicho que un dolor sobre todo en una segunda fase, ¿no? No directamente en una etapa aguda, sino ya más en una inflamación ya crónica.
que nos va a ayudar a controlar el dolor, a aumentar la extensibilidad de partes blandas, aumentar la circulación y acelerar la cicatrización. Entonces vemos en este grafiquito cuáles son los efectos, ¿no?, de un aumento de la temperatura en los tejidos. Primero, hay una inflamación, hay una liberación de vasodilatadores con histamina y prostaglandinas, lo que va a provocar una vasodilatación. Y en los termorreceptores cutáneos van a disminuir la activación de simpática adrenérgica, lo cual también nos va a provocar una relajación del músculo. En conclusión, el calor relaja el músculo y disminuye la activación simpática. Por la otra vía, nos va a provocar una vasodilatación. Entonces, este calor nos va a aumentar también el umbral del dolor. Entonces, nos va a disminuir el dolor por el mecanismo de la compuerta en el control medular y también de forma indirecta por una reducción de la isquemia, ¿no?, y del espasmo muscular por la vasodilatación que provoca. También va a facilitar la cicatrización del tejido porque a más irrigación, pues más plaquetas, más fibroblastos, ¿no? Y se acelera la cicatrización del tejido. ¿Cuáles son los efectos biológicos de la termoterapia? Va a aumentar la actividad enzimática local, vasodilatación, va a aumentar la circulación sanguínea, la elasticidad, aumento de la velocidad de conducción nerviosa, va a regular, ¿no?, también las descargas en los órganos de Golgi, va a elevar el umbral del dolor y va a mejorar la contractilidad muscular. O sea, el calor nos va a ayudar bastante, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Por ejemplo, en secuela de fracturas. Secuela ya nos dice de algo crónico. Contusiones, hematomas, ya después, ¿no?, de que ha pasado la etapa aguda. En procesos reumáticos también, cuando están inactivos, ¿no? No en procesos reumáticos activos. Espasticidad, por ejemplo, miopatías, lesiones plégicas también. Y en dolor crónico. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la termoterapia? Hemorragia, tromboflebitis, ¿no? Si hay una hemorragia, obviamente lo que queremos al contrario es vasoconstricción, por lo tanto no vamos a usar el calor. La tromboflebitis, obviamente si tenemos una inflamación de las venas, no vamos a causar más inflamación. Por eso siempre debemos revisar al paciente si en la zona que vamos a aplicar los agentes está libre de alguna lesión. Si hay deterioro de la sensibilidad o deterioro mental, ya hemos dicho que esos son en general para todos. Para todos los agentes, en estos hay que tener cuidado, ¿no? Si hay alteración de sensibilidad y deterioro mental. En tumor maligno también, porque podría aumentar, ¿no?, la replicación celular. Y la irradiación infrarroja en los ojos. Bueno, en los ojos, ningún agente físico, ¿no? Precauciones, bueno, en caso de lesión aguda, hemos dicho que de preferencia no, en embarazo tampoco, alteraciones de circulación, en edemas, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Si hay un metal en la zona, tampoco, porque los metales son conductores del calor, por lo tanto podríamos quemar al paciente. Sobre una herida, donde donde se han aplicado de repente algún tópico, ¿no? Tampoco. Nervios desmielinizados. Entonces, la termoterapia, de acuerdo a su profundidad, ¿no?, podemos ver diferentes agentes. Por ejemplo, y también de acuerdo a su mecanismo, ¿no?, de acción. Por ejemplo, en la superficial es por conducción, o sea, pasan de un cuerpo al otro, por diferencia de temperatura se pasa del más caliente al más frío. Entonces aquí tenemos en la termoterapia superficial a la parafina y a las compresas calientes. Aquí vemos, ¿no?, en la foto, cómo se coloca la parafina, ¿no? Es una parafina líquida que se va colocando en un guante o en pinceladas para, para calentar, ¿no?, la zona de dolor, la zona de molestia. O también podemos usar unas bolsas, unas compresas, ¿no? Unas compresas calientes que se colocan no de forma directa, sino con una toalla de protección para también calentar la zona. Hay otras también, ¿no?, como el aire húmedo, la fluidoterapia o la hidroterapia, que es por convección.
¿no? El movimiento que ocasiona, por ejemplo, el agua, nos va a dar este calor. Dentro de ellas está la hidroterapia. En cuanto a la fluidoterapia y aire húmedo, bueno, casi no se usa, ¿no? Sin embargo, la hidroterapia, sí se va a usar con más, con más frecuencia, es más, ha tomado bastante fuerza últimamente, ¿no? Sobre todo para las lesiones traumatológicas o neurológicas. Entonces, ahí es una transferencia de calor también, pero no de forma directa, ¿no? Podemos usar a veces el aire de forma indirecta. Bueno, vamos a ver los otros. Acá tenemos, por ejemplo, la hidroterapia. ¿Cuáles son sus indicaciones? Tenemos, por ejemplo, los problemas osteomusculares, neurológicos, en pacientes con capacidad cardíaca disminuida, en embarazo también se puede usar la hidroterapia, en el asma o en las deficiencias relacionadas con la edad. La hidroterapia es bastante beneficiosa para una cantidad bastante, ¿no? Grande de enfermedades. Entonces es una herramienta que se ha venido usando con bastante fuerza últimamente. Cuando uno está en el agua, pues el peso disminuye, ¿no? Por la densidad. Entonces, al haber una menor carga de peso, es más fácil mover las articulaciones. Entonces también va a haber una resistencia, ¿no? Porque ven que hay una resistencia que ofrece el agua a los movimientos. Entonces va a haber una resistencia. Se pueden hacer ejercicios de diferentes tipos. Entonces nos van a ayudar bastante. También pacientes con problemas miálgicos, ¿no? Como la fibromialgia, les va muy bien también la hidroterapia. También nos va a proporcionar un estímulo propioceptivo y una mejoría del equilibrio, sobre todo esto para pacientes neurológicos. En pacientes con desacondicionamiento, ¿no? Por problemas cardíacos o con mala tolerancia a los ejercicios, también va a haber mm, va a haber una mejoría, porque como les cuesta menos hacer sus ejercicios en el agua, pues se van a ir acondicionando con más facilidad. En el embarazo también nos va a ayudar porque hay una menor carga de peso, un menor aumento de la frecuencia cardíaca y un menor riesgo de hipertermia, ¿no? Materna. Bueno. Y hay varios, ¿no? También la edad, por ejemplo, los pacientes con mayor edad ya pierden fuerza, equilibrio, el acondicionamiento cardiorrespiratorio y la movilidad funcional, ¿no? Entonces también les va a ayudar la hidroterapia. Contraindicaciones de hidroterapia, estamos hablando de hidroterapia de inmersión del cuerpo entero, ¿no? Porque también hay hidroterapia donde hay la inmersión de partes de extremidades, por ejemplo, los brazos, la pierna, ¿no? Que son con otro tipo de tanques, ¿no? Aquí pueden ser con piscinas, por ejemplo, ¿no? Estas son de inmersión de cuerpo entero. Entonces, ¿qué contraindicaciones? En inestabilidad cardíaca, ¿no? Un paciente puede ingresar con enfermedades cardíacas, sí, pero que esté estable. Alguna patología infecciosa que puede diseminarse por el agua, ¿no? Una desventaja es que es un poco caro por el agua, ¿no? La cantidad de agua que se usa. Y como son varios los pacientes que utilizan, pues hay que estar recambiando y limpiando, ¿no? Las piscinas. Entonces, esto se disminuye, ¿no? Si es que tomamos en cuenta esto que dice sobre las patologías infecciosas. En incontinencias también, ¿no? Obviamente, tampoco se va a recomendar. En epilepsia grave, por el riesgo, ¿no? Que ocurra una crisis. Y en pacientes suicidas, bueno, también, ¿no? Algo raro, pero puede darse. Precauciones también que en pacientes que estén en confusión o desorientación, ¿no? Que tengan, que tengan limitación grande, ¿no? De la fuerza, resistencia o equilibrio, que estén usando algún fármaco, ¿no? Que pueda alterar, por ejemplo, la conciencia, la incontinencia urinaria, ¿no? También podría ser.
en pacientes con miedo al agua o con problemas respiratorios, pero son ya relativas, o sea, hay que ver bien el diagnóstico para ver si si le conviene o no. Y bueno, tenemos el otro mecanismo que es el de conversión, que ya es termoterapia profunda. Este es otro tipo de mecanismo. Y aquí tenemos otros agentes, como el ultrasonido, el microondas, la diatermia. Entonces aquí lo que va a pasar es que se convierte, ¿no? De una forma de energía hacia otro tipo de energía. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Generalmente lo vamos a tener mediante un transductor, ¿no? Que se va a aplicar, por ejemplo, aquí tenemos a este paciente que está con su diatermia, ¿no? Entonces, generalmente es un transductor que da un tipo de energía y la energía se transforma en el cuerpo del paciente en calor profundo. Entonces vamos a estudiar primero el ultrasonido, ¿no? Convierte las ondas de sonido a frecuencias muy altas, del 0,8 a 3 MHz, en modo pulsado continuo a calor. O sea, sonido a calor porque está a frecuencias muy altas. Estas ondas pueden ser o pulsadas o continuas, ¿no? Y son ondas sonoras, como lo dice el nombre, ¿no? Ultrasonidos son ondas sonoras. Entonces necesitan un acoplamiento, ¿no? Por eso se usa el gel o el agua para crear esa interfaz entre el sonicador, ¿no? O el transductor y la piel. Entonces, el ultrasonido terapéutico tiene esta frecuencia entre 0,7 y 3,3 MHz para maximizar, ¿no? la absorción de energía y tener una profundidad de entre 2 y 5 centímetros de partes blandas. Bueno, ¿cuáles son los efectos fisiológicos del ultrasonido? Bueno, como es calor profundo, nos favorece, ¿no? Porque nos sirven para estructuras que están más profundas. Nos va a ayudar a la curación de la lesión, aumenta la extensibilidad del colágeno, regenera el tejido y se usa en la reparación, ¿no? De lesiones. Entonces, más tiene que ver con la ubicación de la lesión, ¿no? Si es un músculo grande que es superficial, pues usaré algo como compresas, hidroterapia, ¿no? Pero si ya es algo más profundo, un tendón, un ligamento, podemos usar el ultrasonido. Dentro del ultrasonido tenemos una terapia que se llama la iontoforesis, que es lo mismo, ¿no? Pero la interfaz la creamos con un medicamento en forma de gel, por ejemplo, ¿no? Y ahí también lo combinamos con corriente y podemos hacer que penetre la medicación por la piel. Entonces, eso también lo podemos usar, ¿no? Una iontoforesis. Ahí podemos usar parches o electrodos, ¿no? Medicados. Y con corriente continua se transporta el medicamento con electricidad. Entonces, ¿qué medicamentos podemos usar? Bueno, podemos usar dexametasona, lidocaína, diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más se usa en la piel. ¿En qué vamos a indicar esto? Por ejemplo, en artrosis, mialgias, distensiones, ¿no? Esguinces, por ejemplo, o espasmos musculares, tendinovitis, contracturas, fibrosis o calcificación. Son lesiones más que todo crónicas, ¿no? Que son las que se van a beneficiar. En acortamiento de tejidos blandos como contracturas, cicatrices, espasmos musculares, ¿no? Puntos gatillo. Es un calor localizado, ¿no? Entonces, más lo usamos para sitios específicos, ¿no? Como tendinitis, por ejemplo, una fascitis plantar, codo de tenista, ¿no? Una cicatriz, por ejemplo. Entonces, es un calor profundo que se usa más localizado. ¿Qué contraindicaciones tiene el ultrasonido? Por ejemplo, en tumores hemos dicho que tenemos precaución, ¿no? Embarazo, tampoco. Tejidos del sistema nervioso central, tampoco. Pacientes que tengan cemento articular, marcapasos, tromboflebitis, en los órganos reproductores tampoco, ¿no? Precauciones, por ejemplo,
Inflamación aguda, porque sabemos que es calor, no nos conviene. Las placas epifisarias, ¿no? De los niños que no han completado el crecimiento, tampoco, porque puede alterar, ¿no? Estas placas epifisarias. En fracturas, ¿no? Tampoco. Y en implantes. Luego tenemos también la diatermia. Este es otro tipo de agente en la que hay una conversión, ¿no? Es el mecanismo, ¿no? Hemos dicho la conversión de ondas electromagnéticas de alta frecuencia y para calentar los tejidos, ¿no? La frecuencia va a ser de 27 MHz. Hay también forma pulsada continua. Entonces lo podemos indicar para espasmos, inflamación o artritis. ¿Qué efectos vamos a tener? Es el aumento de la vascularización y la vasodilatación, ¿no? Que va a disminuir la inflamación y reduce la excitabilidad de los nervios sensoriales y reduce el espasmo muscular. La diatermia se aplica con electrodos a distancia, ¿no? Como acá. No llega a tocar la piel, se interponen entre sí y el tejido, ¿no? Así como vemos en la foto. Entonces esto aumenta la resistencia al paso de la corriente y provoca una gran movilidad celular, ¿no? Este es otro tipo de agente también. ¿En qué indicaciones? Igual también, ¿no? Calor profundo, lesiones crónicas de preferencia, artritis, artrosis, fascitis, ¿no? Fascia plantar, ¿no? Bursitis, tendosinovitis. En espasmos musculoesqueléticos. ¿Cuál es el efecto fisiológico? También, ¿no? Todo calor que provoca aumenta la vascularización y vasodilatación y reduce la excitabilidad de los nervios y el espasmo. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener? Como hay uso de ondas electromagnéticas, pues marcapasos, implantes metálicos, no. Tuberculosis activa, ¿no? Tampoco. Tejidos malignos, trombosis y hemorragias, no. Esta es una fotito, ¿no? Que nos ayuda a distinguir cómo es la acción, ¿no? En el caso de la diatermia, por ejemplo, vemos que hay una activación más entre dos placas y más en la superficie, ¿no? En la microonda es más en la superficie, puede llegar hasta el músculo. En el ultrasonido, pues más se va para el músculo, lo usamos para zonas más profundas, la microonda para zonas superficiales y profundas. Las placas de capacitancia, más profundo, ¿no? Puede incluso llegar hasta el hueso. Eso es lo que, para distinguir más o menos la profundidad de la acción. Y bueno, también tenemos otro tipo de agentes que es la estimulación eléctrica neuromuscular. Aquí ya vamos a usar otro tipo, ¿no? de energía, que es la corriente eléctrica. Hay varios tipos de onda, diferentes parámetros de amplitud, frecuencia y duración del pulso, que son las características que son las características de estas corrientes, y puede variar mucho, ¿no? De acuerdo a su amplitud, frecuencia y duración de estos pulsos. Entonces, va a haber una variedad de resultados, ¿no? Que vamos a obtener con esta estimulación eléctrica. Vamos a aliviar el dolor, vamos a mejorar la circulación, la curación de tejidos. También podemos hacer reentrenamiento muscular. Las alternas y las pulsadas son las más frecuentes que vamos a ver. Pueden ser monofásicas, bifásicas, simétricos o simétricos. No son diferentes tipos. De aquí solo lo básico, ¿no? Porque es bastante profundo este tema, ¿no? Pero saber que existen estos tipos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto fisiológico de esta estimulación eléctrica? Vamos a aumentar la vascularización y el drenaje linfático y va a promover el retorno venoso. Entonces, podemos estimular también nervios motores y sensoriales, promoviendo la contracción muscular y la relajación para reeducar los músculos. Podemos indicar en dolor crónico, en espasmo muscular y en contracturas. Las contraindicaciones para el uso de estas corrientes son pacientes que tengan marcapasos, arritmias inestables, ¿no? Sobre el seno carotidio,
zonas con trombosis arterial, venosa, tromboflebitis. O también en zonas, ¿no? Durante el embarazo, evitar, ¿no? El pelvis, abdomen, tronco y zona lumbar, zonas cerca del abdomen, ¿no? Tampoco se debe usar. Precauciones, ¿no? Siempre, pacientes con patología cardíaca, ¿no? Siempre hay que averiguar, ¿no? Si es que está estable o inestable, si hay deterioro mental también o de la sensibilidad, porque esto puede provocar, no, puede que no sientan, porque hay una incomodidad en la piel, una sensación, ¿no? Es electricidad. Entonces, si uno puede ir aumentando la intensidad, entonces también el paciente tiene que, de acuerdo a su tolerancia, se le coloca. Esos pacientes no nos van a decir, ¿no? Si es que les duele o no les duele. Pacientes con tumores malignos, con irritación de piel o heridas abiertas, ¿no? En el caso del TENS, es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Se aplica con estos electrodos que se ven. Son electrodos que se adhieren a la piel y mediante estos electrodos se transmite la electricidad. Entonces nosotros vamos a aplicar, ¿no? esta electricidad con diferentes parámetros. Por ejemplo, si utilizamos una estimulación eléctrica de alta frecuencia y de baja intensidad, podemos controlar el dolor, pero sin que haya estimulación motora. Si nosotros aumentamos la intensidad, ya va a haber ya va a haber estimulación motora, ¿no? Entonces se va ajustando tanto la intensidad como la frecuencia para ver qué es lo que queremos en el paciente, ¿no? Entonces, como lo dije, si tenemos alta frecuencia y baja intensidad, solo para controlar el dolor. Si aumentamos la intensidad, ya vamos a tener una estimulación motora. Este es un aparato, ¿no? típico de TENS portátil que se usa. Es bastante usado, ¿no? Y muy conocido también. Los efectos fisiológicos, igual, el mismo mecanismo, ¿no? de control de puerta, teoría de la compuerta para producir alivio del dolor por la cantidad de estímulos. Algunas indicaciones nos indican que activa también la supresión del dolor, ¿no? Mediado por opiáceos endógenos del sistema nervioso central. También puede ser, ¿no? Por un mecanismo de opiáceos endógenos. ¿Cuándo lo vamos a indicar? En dolor de origen neurogénico, neuralgias, dolores posoperatorios, sobre todo traumatológicos, ¿no? Dolor fantasma, en varios tipos de dolor. ¿En qué vamos a contraindicarle? No aplicarlo en pacientes con alteraciones cardíacas que tengan marcapasos, ¿no? Por ejemplo, o sobre seno carotilio. También vamos a tener dentro de las corrientes, ya hemos hablado del TENS, ¿no? También hay unas corrientes interferenciales. Estas corrientes interferenciales se produce, como su nombre lo dice, por la interferencia de dos corrientes eléctricas de frecuencia media diferentes. Utilizan unos electrodos, ¿no? Como hemos visto en la foto, unos electrodos de goma. Estas corrientes interferenciales vamos a verlas, por ejemplo, acá tenemos el gráfico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tipo bipolar o tetrapolar. Entonces acá bipolar de 2, ¿no? Tienen ahí 2 electrodos. Y tetrapolar cuando hay 4, ¿no? En el bipolar, cada par de electrodos es un circuito, ¿no? Este de acá. Estos dos son un circuito. Y tiene una dispersión amplia, quiere decir que hace efecto en un área grande, ¿no? En cambio, en el tetrapolar es un efecto central, o sea, donde se junta todo. En el centro de los 4, ahí se junta el efecto. Por eso dice que es un efecto central y más a profundidad. ¿Qué efectos fisiológicos? Bueno, va a estimular los nervios, ¿no? Va a provocar vasodilatación, liberación de endorfinas, facilita el drenaje vascular y linfático, reduce el edema y libera opiáceos endógenos. ¿En qué indicaciones? ¿Cuándo lo vamos a indicar? En lesiones deportivas, en espasmos musculares, en dolor crónico. Contraindicaciones siempre, ¿no? Electricidad siempre, cuidado con los marcapasos, pacientes con trombosis, en fiebre e infección.
Luego vamos a tener también los pacientes, el láser. El láser es una forma de radiación electromagnética, pero a diferencia de las anteriores, esta es coherente y unidireccional. Entonces ahí va la potencia, ¿no? De este agente. Perdón, un ratito, vamos a... Ya, disculpen. Entonces, en el láser, como les dije, es una forma coherente y unidireccional. Quiere decir que las ondas se juntan todas, ¿no? Y van en una sola dirección. Y vamos a tener diferentes usos, ¿no? Hay diferentes usos del láser, pero en medicina física o en fisioterapia no van a ser destructivos, ¿no? Son láseres que son no invasivos. Por ejemplo, se usan de rubí, de helio, de neón, de arsenio, de galio, de diodo, ¿no? Son diferentes tipos de láser. Entonces podemos usar, ¿no? El láser con una longitud de onda de 904 nanómetros, el cual tiene una profundidad de 1.5 a 2 centímetros, ¿no? Más o menos, y que tiene buenos resultados. ¿Qué efectos fisiológicos va a tener el láser? Va a liberar la CTH, beta-endorfinas, va a haber una reducción de actividad de prostaglandina E, ¿no? Va a también ser un inmunoestimulante, entonces tiene varios efectos. Sobre todo va a facilitar el metabolismo, la síntesis de colágeno y la producción de ATP. Entonces tiene varios efectos buenos, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a contraindicar? No debemos usarlo en los ojos, es más, cuando nosotros aplicamos el láser vamos a tener que usar unos protectores oculares sobre lesiones cancerosas o durante el embarazo, en pacientes con marcapasos, con trombosis o con drogas, ¿no? Que tengan alguna o con alguna medicación que tenga una sensibilidad fotoquímica, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí vamos a poder usarlo? Por ejemplo, pacientes con artrosis, con tendinopatías, con fibromialgia, ¿no? Con lumbalgias, con cervicalgias, en fascitis. Entonces tiene bastantes tipos de aplicación. También es conocida su aplicación sobre úlceras y heridas que tienen evolución tórpida, ¿no? Luego vamos a hablar de la magnetoterapia. En la magnetoterapia, como vemos en la figura, son campos magnéticos que se aplican al paciente para el tratamiento de diversas enfermedades. Entonces, estos campos magnéticos pueden ser de alta o baja intensidad, los más comunes de baja intensidad, aunque también ya se comercializan los de alta intensidad, ¿no? Estas, sobre todo, ¿para qué se indican? Para procesos crónicos, como un antiinflamatorio, y también, sobre todo, para recalcificación ósea. Por ejemplo, pacientes con pseudoartrosis nos va a ayudar. ¿No? ¿En qué pacientes debemos contraindicarlo? No se usa en mujeres embarazadas, no en cardiópatas, no en pacientes que usan marcapasos. Evitarlo en el sistema nervioso central, en pacientes con cáncer, no usar en pacientes con implantes metálicos y no aplicación simultánea con la electroterapia tampoco. Entonces, como ven, son unos solenoides donde se aplica el campo, ¿no? Electromagnético en diversas partes del cuerpo, ¿no? Y vamos a poder aplicar nuestra magnetoterapia. Bien, hasta ahí hemos terminado la parte de agentes físicos. En agentes físicos, lo que más importa saber es las indicaciones, las contraindicaciones y los efectos.
Eso es lo que más importa saber. En el ejercicio terapéutico, bueno, es la otra parte, ¿no? De la terapia física también, no solamente los agentes físicos, sino el ejercicio terapéutico. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en el ejercicio terapéutico? El objetivo es conseguir movimientos y funcionalidad sin dolor. Entonces, como les decía, la rehabilitación lo que trata es, o la terapia física, nuestro objetivo es que el paciente no tenga síntomas y que recupere su funcionalidad, es decir, el movimiento. Y bueno, primero obviamente tenemos que hacer una evaluación del paciente, saber qué problemas tiene, qué limitaciones, discapacidades, ¿no? que tiene el paciente para tomarlo en cuenta en nuestra indicación de ejercicio terapéutico. Entonces nosotros vamos a obtener un resultado funcional, ¿no? Y en base a eso, en base al estado basal del paciente, podemos establecer un plan de tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del ejercicio terapéutico? Pues nos van a prevenir la disfunción y también nos van a mejorar, ¿no? O mantener o restablecer, ¿no? La fuerza, la resistencia física, la movilidad, la flexibilidad, la estabilidad. También podemos tener una relajación, nos va a mejorar la coordinación, el equilibrio y destrezas. Entonces, todas estas cosas podemos obtener con el ejercicio terapéutico. Entonces, de acuerdo al paciente que tengamos, pues vamos a necesitar quizá en uno aumentar la fuerza, en otro más aumentar la resistencia, quizá en un paciente cardiovascular, digamos, ¿no? Que no tiene mucha resistencia. En otros necesitaremos mejorar la movilidad, quizá un paciente que está posfractura, ¿no? Posoperado de una fractura, quizá. Un paciente neurológico, de repente Parkinson, quizá, no se me ocurre, podemos, queremos de repente mejorar la coordinación, el equilibrio. Un paciente que está con una contractura, queremos de repente hacer una terapia de relajación muscular, ¿no? Entonces son diversos objetivos que vamos a ir logrando con nuestro ejercicio terapéutico. Entonces tenemos que tomar en cuenta qué es lo que vamos a mejorar. Primero, la fuerza. La fuerza, sabemos que es la capacidad del músculo para generar una tensión y una fuerza resultante durante un esfuerzo máximo, que puede ser dinámico o estático, de acuerdo a una exigencia. ¿Qué factores van a influir en la fuerza de un músculo? Primero, el tamaño del músculo. A mayor diámetro, mayor fuerza. Y también la relación longitud-tensión en el momento de esa contracción. También el reclutamiento de unidades motoras. A mayor reclutamiento y sincronización de las unidades motoras, mayor va a ser la producción de la fuerza. También el tipo de contracción muscular. Los músculos producen más fuerza cuando se elongan, ¿no? Cuando se contraen excéntricamente contra una resistencia. Y los músculos producen menos fuerza cuando se contraen isométricamente, ¿no? O mejor dicho, se aguantan, ¿no? Y menos fuerza, aún menos fuerza cuando se contraen concéntricamente o se acortan contra una carga. También tiene que ver la distribución de los tipos de fibras para la fuerza, ¿no? Entonces, depende, ¿no? De las propiedades contráctiles de los músculos. Por ejemplo, las fibras de tipo 2A, 2B van a ser de contracción rápida, tienen una capacidad de generar gran cantidad de tensión, pero se van a fatigar con rapidez. Las fibras tipo 1 más bien son de contracción lenta, desarrollan menos tensión y lo hacen con mayor lentitud, aunque son más resistentes a la fatiga, ¿no? Son los tipos de fibras, dependen de estas también para que tenga fuerza o no el movimiento. También va a depender de nuestras reservas de energía y del río sanguíneo. Los músculos necesitan, ¿no? una cantidad de energía para contraerse y generar esa tensión y resistir la fatiga. Entonces vamos a necesitar de un suficiente riego sanguíneo y de nutrientes, ¿no? Para que nuestro músculo pueda tener esa fuerza. También va a depender de la velocidad de contracción. Entonces, por el reclutamiento, a mayor reclutamiento se van a generar esas fuerzas, ¿no? Y también obviamente de la motivación, ¿no? O sea, el paciente tiene que tener un esfuerzo máximo para generar una fuerza máxima.
¿Cuáles son las pautas para desarrollar la fuerza? Primero, la sobrecarga. Entonces tenemos que tiene que haber una carga que sobrepase la capacidad metabólica del músculo. Esto va a provocarnos una hipertrofia muscular y un reclutamiento muscular, por lo tanto un aumento de la fuerza. También se puede lograr con ejercicios de gran intensidad, o sea, con cargas pesadas y con un número bajo de repeticiones. También vamos a ver que podemos tener una mejoría en la resistencia aeróbica y capacidad cardiovascular, no solo la fuerza, ¿no? Este es otro objetivo también. Uno es el desarrollo de la fuerza, otro el desarrollo de la resistencia aeróbica y la capacidad cardiovascular. También estos van a mejorar con el ejercicio terapéutico. La capacidad aeróbica es necesaria para realizar tareas motoras repetidas, sobre todo de la vida diaria, que es para lo que nosotros queremos hacer los ejercicios terapéuticos, y para mantener un nivel de actividad funcional óptimo. ¿Qué tipos de resistencia física hay? Una resistencia muscular y una resistencia física general. La resistencia muscular es la capacidad de un músculo para contraerse y generar tensión y para resistir esa fatiga por un tiempo prolongado. Y está la resistencia física general o total, ¿no? Que es la capacidad de la persona para mantener ese ejercicio de baja intensidad. O sea, muscular es generar tensión y por un periodo prolongado, ¿no? En cambio, la resistencia general, la capacidad de la persona para mantener ese ejercicio durante un periodo prolongado, pero de baja intensidad, caminar, escalar o trotar, ¿no? ¿Qué pautas se usan para desarrollar la resistencia física? Entonces, un ejercicio realizado con una carga moderada hasta la fatiga nos va a aumentar la resistencia de los músculos. En la fuerza era distinto, ¿no? Era una sobrecarga. Acá es una carga moderada para generar resistencia. Entonces, eso va a favorecer la resistencia muscular. En la resistencia general, o sea, de la persona, para mejorar la capacidad aeróbica de la persona, está relacionada con el transporte y el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando se plantea esto como, em, cuando hay cuando se quiere aumentar la resistencia, la capacidad aeróbica general, tiene que haber un aumento del transporte de oxígeno. Los requerimientos de oxígeno aumentan, entonces están dirigidos para eso los ejercicios, ¿no? Para lograr esa meta. Sobre todo esto cuando se ve en pacientes con patologías cardíacas. ¿Cuáles son las pautas que debemos de tener para desarrollar la resistencia? No tiene que ser en grupos de músculo grandes, sobre todo para la resistencia general, ¿no? Para caminar, correr, montar bicicleta, el ejercicio debe ser prolongado, más o menos de 45 minutos o quizá más. Entonces, la frecuencia será en días alternos, por lo menos 5 días a la semana. Entonces, también tiene que haber un descanso, ¿no? Pero como ven, estos ejercicios son más frecuentes y más prolongados. Para desarrollar la fuerza y resistencia, existen tipo de ejercicios especiales. Están los ejercicios resistidos, que es cualquier forma de ejercicio activo donde la contracción muscular, que puede ser dinámica o estática, se le pone una fuerza externa. Esta fuerza externa se le aplica de forma manual o de forma mecánica, ¿no? Entonces, una fuerza externa a la que se le tiene que, o sea, esa fuerza externa nos la van a aplicar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace fuerza con las manos, con otra persona, está haciendo un ejercicio resistido, ¿no? Nos están resistiendo el movimiento. Entonces, esta resistencia al movimiento puede ser provocada, puede ser resistido de forma manual o de forma mecánica, ¿no? La forma manual, por ejemplo, el terapeuta viene y te resiste el ejercicio.
es un ejercicio activo, ¿no? El paciente tiene que hacerlo de forma activa, entonces el terapeuta le va a ofrecer una resistencia al movimiento. Ese es el ejercicio resistido manualmente. Y el ejercicio resistido mecánicamente es también una forma de ejercicio donde la resistencia se aplica pero con un equipo. Pueden ser unas pesas, ¿no? De repente, ¿no? O hay equipos especiales para proveer una resistencia al movimiento. Entonces quedamos en los tipos de ejercicio resistido, ¿no? Manual o mecánico. Los tipos de ejercicio resistido también pueden ser isotónicos. em, un ejercicio isotónico es con una carga constante o variable, ¿no? Pero hay una carga, entonces varía a medida que el músculo se elonga o se acorta en una amplitud de movimiento. Entonces esto es un ejercicio isotónico. Entonces, con una carga tiene que haber, ¿no es cierto? Este ejercicio es de tipo dinámico, tiene que haber un movimiento. El ejercicio isotónico se puede desarrollar de dos formas, concéntrica o excéntricamente. Concéntrica cuando el músculo se acorta y excéntrico cuando se elonga. También tenemos que tomar en cuenta esta clasificación. Disculpen. Entonces tenemos ejercicios de cadena cinética abierta o cadena cinética cerrada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La abierta es cuando el segmento distal se mueve en el espacio. Por ejemplo, cuando uno carga una pesa, estamos haciendo un ejercicio de cadena cinética abierta, ¿no? Cuando estamos agarrando una pesa, estamos haciendo contracciones, ¿no? Flexiones, por ejemplo, del bíceps, ¿no? Ahí es un ejercicio de cadena de cinética abierta. Pero un ejercicio de cadena cinética cerrada es cuando todos los segmentos del movimiento se mueven sobre un segmento fijo. Por ejemplo, una sentadilla, porque estamos apoyando el pie en el suelo. Entonces ahí se cierra la cadena y decimos que es un ejercicio de cadena cinética cerrada. Por ejemplo, unas planchas, ¿no? También podrían ser unos ejercicios de cadena cinética cerrada. También tenemos otro tipo de ejercicio que es el isocinético. Es un ejercicio dinámico, o sea, en el que hay movimiento, en el que la velocidad de acortamiento o elongación del músculo está controlada por un aparato. Esa es la diferencia en el ejercicio isocinético, que hay un aparato que va a limitar el ritmo y controla la velocidad del movimiento. Hay aparatos que, bueno, no se usan mucho, ¿no? Quizá más en medicina deportiva, que nos van a proporcionar este tipo de ejercicio isocinético, muy poco usado en terapia física normal, ¿no? Habitual. Estos sí, los ejercicios isométricos o estáticos, se usan bastante, porque es una forma estática de ejercicio. Entonces, en estos ejercicios el músculo se va a contraer sin un cambio de la longitud visible, ¿no? No va a haber un movimiento articular. Entonces, ahí cuando se hace una resistencia y no va a haber un desplazamiento articular. Eso lo usamos generalmente para pacientes que no pueden mover, ¿no? Una articulación. Entonces, esto sí es muy, muy útil. Bueno, hemos hablado de fuerza y resistencia, ¿no? Como objetivos del ejercicio. Ahora vamos a hablar la movilidad y flexibilidad. Es otra ventaja, ¿no? Que nos da el ejercicio terapéutico. Entonces, la movilidad y flexibilidad de los tejidos blandos. Entonces, en los contráctiles, como los músculos, vamos a tener esta movilidad y flexibilidad también en el tejido conjuntivo y también en la piel. A veces hay segmentos en los que la piel no se mueve, por ejemplo, pacientes con quemaduras. Entonces también necesitamos una movilidad y flexibilidad de la piel, no solamente de los músculos y de las articulaciones o tendones, ¿no? Que viene a ser tejido conjuntivo, sino también de la piel.
Entonces, en movilidad articular nos va a ayudar para las restricciones, ¿no? De movilidad, sobre todo restricción de la cápsula, o cuando hay una relación defectuosa, ¿no? De superficies articulares, por ejemplo, en una artrosis, ¿no? Donde ya las superficies articulares no son como, ya no se conservan, entonces van a interferir en un movimiento normal, no vamos a poder moverlo con normalidad. Entonces, la idea es restablecer ese movimiento, ¿no? Con técnicas de movilización articular que van a ser generales o específicas, ¿no? Dependiendo si es algo general o específico de un segmento corporal. General, por ejemplo, pacientes con espondilitis anquilosante que tienen defectos de movilidad en la columna y necesitamos que toda la columna se mueva, ¿no? Entonces, algo más general. O específico, por ejemplo, cuando tengo un dedo en gatillo, que mi dedo no puede regresar que tiene dificultad para la extensión, entonces necesito recuperar el rango o la movilidad de mi dedo. Entonces, algo específico, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver qué tipos de ejercicios hay para la movilidad. Tenemos los estiramientos. Los estiramientos, por ejemplo, el estiramiento pasivo, que es un estiramiento manual, ¿no? En el que se aplica una fuerza, ¿no? Contraria a la del acortamiento, ¿no? Si tengo una flexión, un dedo en flexión, pues si quiero recuperar la movilidad, ¿qué voy a hacer? Una extensión. Entonces lo voy a estirar. Un estiramiento manual. Así es. Luego hay una inhibición activa, ¿no? Que es otro tipo de ejercicio de movilidad en lo que hay una inhibición refleja y hay una elongación de los músculos, ¿no? Una inhibición refleja. Esto es una técnica que se usa, ¿no? Una técnica sobre todo para pacientes neurológicos para reducir la tensión y elongar los elementos contráctiles de los músculos. Es un tipo, ¿no? De ejercicio. También tenemos ejercicios de flexibilidad, ¿no? Como término general, que describen ejercicios que son realizados por una persona para elongar, ¿no? Puede ser activamente o pasivamente los tejidos blandos. Que puede ser sin la ayuda, ¿no? Estos ejercicios de flexibilidad pueden hacerlos la misma persona sin ayuda. También están los ejercicios de movilización articular, donde vamos a aplicar, por ejemplo, una tracción pasiva, unos movimientos, ¿no? Sobre las superficies articulares que van a mantener o restablecer ese movimiento articular, ¿no? Que normalmente debería permitir la cápsula. Entonces, esta es una movilización articular. ¿Qué otras definiciones debemos saber para favorecer la movilidad, para mejorar la amplitud del movimiento, la flexibilidad, ¿no? Tenemos la cinesioterapia pasiva y la activa. La pasiva es dentro de los límites de la movilidad articular, o sea, el rango de movimiento normal, sin una restricción, ¿no? Es hecho por una fuerza externa, por eso es pasivo, el paciente no hace nada, es una cinesioterapia pasiva que es realizada por una fuerza externa. Y no hay una contracción muscular voluntaria. Puede ser un terapeuta que está movilizando a un paciente, o puede ser un cicloergómetro, por ejemplo, o quizá una bicicleta, una pedalera que se usa en hospitalización, donde el paciente se le coloca, ¿no? Sus pies y automáticamente va moviendo, ¿no? Entonces, una cinesioterapia pasiva. El paciente no hace una contracción voluntaria. Y la cinesioterapia activa, ya hay un movimiento más bien sin restricciones, ¿no? Se produce por una contracción activa de la persona, de los músculos. Entonces, la persona activamente mueve el segmento dentro de los límites de normalidad. Y una activa asistida, ¿no? Es donde hay una fuerza externa que nos ayuda. Por ejemplo, si yo tengo roto mi tendón supraespinoso, pues voy a poder elevar hasta cierto punto mi hombro, ¿no? Pero esa es la parte activa. Pero luego ya no puedo seguir flexionando hasta completar los 180 grados, entonces necesito a alguien que me ayude. Entonces, eso es la parte pasiva. Entonces, tenemos una cinesioterapia activa en un primer momento y luego asistida, ¿no? Para completar el rango de movimiento. Hemos hablado de fuerza, resistencia, movilidad, flexibilidad articular. Ahora vamos a hablar de la estabilidad, ¿no? Brevemente, realmente. Entonces, la estabilidad va a comprender la coordinación del sistema neuromuscular para proporcionar una base estable de movimientos. Una base de movimientos estable, ¿no?
Entonces, generalmente la estabilidad lo vamos a necesitar más en regiones proximales del cuerpo, el tronco, las caderas, la cintura escapular, ¿no? Esos van a ser más para entrenar la estabilidad. Entonces son ejercicios especiales, ¿no? Que se usan para mejorar la estabilidad, pero sepan ustedes también que hay ejercicios que se usan para la estabilidad. También para mejorar la relajación. Entonces, cuando hay mucha tensión muscular, también hay ejercicio terapéutica para que la persona pueda liberar esa tensión muscular prolongada y aprender a controlarla. Entonces, estas tensiones nos pueden causar dolor, ¿no? O espasmos. Entonces, eso lo podemos también enseñar y hacer en los pacientes. También hay ejercicios que mejoran la coordinación, el equilibrio y las destrezas funcionales, ¿no? Que son más específicos. Todas estas están interrelacionadas, ¿no? Y todos tienen que ver con el control motor. Entonces, también hay ejercicios especiales, ¿no? Técnicas especiales para estos. Entonces, lo más importante que quiero que se lleven son las definiciones de los ejercicios de fuerza, resistencia y movilidad articular, que son definiciones fijas, ¿no? Que es conveniente que las sepan. Bien, vamos a pasar a terapia del lenguaje. En terapia del lenguaje es otro tipo de terapia también, ¿no? Es otro tipo de herramienta que usamos en pacientes que tienen alteraciones del habla, de la comunicación. Entonces hemos pasado ya, ¿no? La parte de la terapia física, ¿no? Que usa sus agentes físicos, su ejercicio terapéutico para el alivio de diferentes enfermedades, ¿no? Que hemos enumerado en sus etapas agudas, en sus etapas crónicas o secuelares, ¿no? Son agentes físicos, nos ayudamos de ellos para mejorar las características de los tejidos que vamos a tratar, proporcionando, ¿no? Calor o estimulación eléctrica, sobre todo estimulación electromagnética, hemos visto, ¿no? Diferente tipo de agentes físicos para favorecer nuestros tejidos a tratar y los ejercicios físicos que van a complementar, ¿no? La funcionalidad que queremos recuperar, sea en la fuerza, sea en la resistencia del tejido, sea en la movilidad, en la flexibilidad articular, la coordinación, la estabilidad, ¿no es cierto? Esa es en la parte de terapia física. Ahora vamos a hablar de otro tipo de terapia, que es la terapia del lenguaje, que se le da a pacientes con alteraciones del habla y la comunicación, ¿no? Entonces, la comunicación sabemos que es algo muy importante. Con ella podemos transmitir nuestras ideas, pensamientos, es algo básico para cubrir nuestras necesidades. Una persona que no puede comunicarse es una persona con discapacidad. Así que también entra en nuestra especialidad. Entonces, ¿para qué nos va a servir la terapia del lenguaje? La terapia no es una rama de la medicina física, que se ocupa de dar tratamiento a las personas para poder, ¿no? Mejorar alguna enfermedad. El lenguaje también es un recurso que tenemos como seres humanos para expresarnos, ¿no? Por medio de la palabra. Es un recurso que tenemos para comunicarnos. La terapia del lenguaje es un tratamiento, ¿no? Con el fin de ayudar a estas personas con estas deficiencias, discapacidades del lenguaje, del habla, de la comunicación, que puede haber estos problemas desde niños hasta adultos, ¿no? Para que puedan desarrollar una mejora en su habla. Entonces, desde niños, ¿no? Empezamos a desarrollar el habla y es importante para que empiecen a tener una buena comunicación desde una edad temprana. Hemos visto, ¿no? Que últimamente hay mucha incidencia, por ejemplo, de pacientes con TEA, ¿no? Con trastorno, enfermedades del espectro autista. Entonces, hay muchos problemas con una alteración del desarrollo del habla. Y entonces desde niños, ¿no? Estos problemas se dan y las terapias del lenguaje se dan desde muy niñitos, ¿no? Para mejorarles el desarrollo. Hay pacientes con problemas de retraso en el desarrollo del lenguaje. Entonces nosotros vamos a ayudar a estos niños a que a que puedan completar su desarrollo de forma adecuada. También podemos prevenir algunos trastornos, ¿no? Que pueda tener un futuro, rehabilitar a personas que ya no cuentan, que ya cuentan más bien con algún trastorno, por ejemplo, pacientes con post-SB, secuelar, ¿no? Que tienen, por ejemplo, una afasia, una disfasia. Entonces vamos a tener también estos pacientes. O sea, en cada etapa de la vida hay algún problema que pueda haber con el lenguaje, con el habla, ¿no? Y ahí podemos intervenir con la terapia. Entonces es importante llevar a cabo esta terapia de lenguaje para poder tener una buena comunicación, ¿no? Y no perder este don.
Entonces, los tipos, hay diferentes alteraciones en el lenguaje, ¿no? Se van a dividir en dos, temporales y permanentes. Dos temporales van a ser, por ejemplo, en la voz o en la articulación. En la voz están las disfonías, las afonías, ¿no? Que son alteraciones de la voz. En la articulación de la palabra van a estar las dislalias, las disglosias, las disartrias, que tienen que ver con la articulación de la palabra, más no con la voz. En la fluidez verbal vamos a tener, por ejemplo, alteraciones de la disfemia, o sea, por ejemplo, la tartamudez, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la fluidez verbal. Y en el lenguaje oral, por ejemplo, vamos a tener niños que no hablan, ¿no? Llega a una edad, más o menos, el niño empieza a hablar al año de edad, ¿no? Empieza con sus primeras palabras, papá, mamá. Entonces, a partir de esta edad, el niño empieza a aumentar, ¿no? Su vocabulario, el número de palabras que maneja. Entonces, si un niño no habla, tiene un retraso del lenguaje, entonces va a tener una alteración del lenguaje oral, ¿no? Un retraso en el desarrollo del lenguaje o una afasia, ¿no? En el lenguaje oral. Y también vamos a tener las permanentes, ¿no? Por ejemplo, con el paciente que tiene una deficiencia auditiva, en el paciente con parálisis cerebral, con pacientes con discapacidad intelectual o en el autismo, que ya estas alteraciones ya son permanentes, ¿no? ¿Qué técnicas se van a aplicar en la terapia del lenguaje? Pues vamos a tener sistemas alternativos, aumentativos de comunicación, sobre todo en pacientes con espectro autista. Sistemas alternativos de comunicación, por ejemplo, son los tableros, los libros, las tablets, en las que los niños no hablan, ¿no? Pero tienen otras técnicas de comunicación, con fichas o tableros, ¿no? Para poder expresar lo que desean o para poder educarlos también. Tenemos diversas técnicas, ¿no? En la terapia, el prompt, el terapeuta facial, bueno, solo para que las conozcan. Bueno, entonces, por favor, aquí vamos a hacer una pausa de 5 minutos para terminar la clase, ¿ya?
Bien, vamos a continuar con terapia ocupacional para terminar la clase. Bien, la terapia ocupacional está definida, es un tratamiento funcional. Hemos dicho que la terapia física, o mejor dicho, la medicina física, se preocupa mucho en la funcionalidad del paciente. Entonces, la terapia ocupacional nos va a ayudar, ¿no?, a recuperar esta funcionalidad. Entonces, esta terapia ocupacional va a ser dirigida a la recuperación de este paciente. Vamos a utilizar diferentes técnicas, ¿no? Entonces, sobre todo para dirigido al hacer del paciente. Esto se va a potenciar con el trabajo, ¿no? Las actividades de vida diaria, que ya las han revisado también en prácticas, ¿no? Mediante el recreo, la educación. Entonces, más se da interés a la acción que a la invalidez. ¿Qué puede hacer mi paciente? No qué no puede hacer. ¿Cuál es nuestro propósito? Es conocer y desarrollar programas, ¿no?, terapéuticos encaminados a que vamos a facilitar la integración, la independencia y la normalización. O sea, que el paciente pueda hacer su vida de la forma más normal posible. Entonces, vamos a abordar a cada paciente de forma individual y con una intervención integral. Entonces, esto se va a fundamentar en algunos pilares, ¿no? Como el que el ser humano es activo por naturaleza. Y la salud y la ocupación están vinculadas. Para que una persona esté sana, tiene que estar ocupada, ¿no? Entonces tenemos que ver qué condiciones tiene nuestro paciente, qué intereses y necesidades tiene para encontrar una solución terapéutica. En el desempeño ocupacional vamos a tener una clasificación, ¿no? ¿Qué dimensiones y qué factores va a tener? Las dimensiones son áreas de desempeño ocupacional como actividades de la vida diaria y componentes del desempeño ocupacional como las habilidades corporales. Entonces, también vamos a tener algunos factores, ¿no?, que son los patrones de desempeño, los contextos y las demandas de la actividad. Entonces, son diferentes características, ¿no?, que vamos a tomar en cuenta para el desempeño ocupacional. Entonces, tiene que haber varios tipos de ABD, ¿no?, en la cuales los pacientes van a participar, incluidas las actividades básicas, instrumentales o de relación o las actividades ya más avanzadas, ¿no? Las actividades básicas que están orientadas a cuidar el cuerpo. Son actividades de la vida diaria personales, básicas, ¿no? La higiene, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso. La alimentación. Actividades instrumentales están orientadas para el manejo de diferentes instrumentos en el hogar y la interacción con el medio ambiente, ¿no? Abrir una puerta, manejar un auto, perdón, ya son más relacionadas al hogar, ¿no? Poder regar una planta, poder extender una ropa, ¿no? Son actividades más instrumentales. Y actividades avanzadas ya van a incluir actividades que tienen que ver un rol y la identidad de la persona, ¿no? En un momento determinado, un trabajo, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Las básicas, ¿no? Las que tienen que ver con la higiene, la alimentación. Por ejemplo, bañarse, ducharse, control de esfínteres, vestirse, preparar los alimentos, comer, la higiene, el aseo personal, dormir y descansar. Estas son las actividades básicas, ¿no? ¿Cuáles son las instrumentales y de relación? Por ejemplo, cuidados de otros, cuidado de mascotas, crianza de niños, uso de equipamientos de comunicación, un celular, por ejemplo, poder usar electrodomésticos, una licuadora, una tostadora, la movilidad en la comunidad, ¿no? En la comunidad, pues una bicicleta, un auto, la administración financiera, ¿no? Autoadministrar el dinero, mantenimiento de la salud, poder ir a asistir a algún hospital, tomar sus medicamentos, también el establecimiento y administración del hogar, ¿no? Procedimientos de seguridad, respuesta de emergencia, ¿no? Poder escapar ante un desastre, por ejemplo, realizar las compras. Y las avanzadas, ¿no? Por ejemplo, las que tienen que ver ya con algo más elaborado, ¿no? Por ejemplo, la educación, un trabajo.
deporte, el juego, la recreación, el uso del tiempo libre y el ocio, la participación social. ¿Qué habilidades a desarrollar hay, por ejemplo, en las motoras, ¿no? Podemos desarrollar funciones musculoesqueléticas, neuromusculares, de postura, de movimiento. Pues todo esto se hace en terapia ocupacional, ¿no? También sensoriales y perceptivas, ¿no? Como la visual, auditiva, táctil, propioceptiva, el esquema corporal, las sociales y culturales como la comunicación, el ocio, la recreación, el trabajo, cognitivas y emocionales como la atención, la memoria, planificación. Todas estas cosas son de forma integral las que se tratan en terapia ocupacional. Y vamos a hablar también de los patrones de desempeño, que son patrones de comportamiento motor, ¿no? Que son repetitivos en diferentes desempeños en actividades de la vida, ¿no? Por ejemplo, están relacionados con el propio cuerpo o con las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, en el propio cuerpo, los patrones segmentarios, posturales, locomotrices, de manipulación, son patrones, ¿no? Son patrones que tiene el cuerpo. Y relacionadas a las actividades, por ejemplo, los hábitos, las rutinas o los roles, ¿no? Los posturales, por ejemplo, poder por ejemplo, cambiar de postura en la cama o poder sentarse de cama al filo de la cama o poder pararse de la cama de pie o poder pasarse de la cama a la silla de ruedas, ¿no? Diferentes cosas así. Y actividades de la vida diaria, de hábitos, ¿no? Hábitos de limpieza, de comida, de cocina, de alimentación, las rutinas, ¿no? En los patrones segmentarios vamos a tener los movimientos básicos, que determina la función de cada segmento corporal, ¿no? En diferentes planos de acción, dice, se presentan patrones combinados de dos o más movimientos en diferentes segmentos. Por ejemplo, se puede mencionar los movimientos de flexión del hombro más flexión del codo. Esos patrones segmentarios. O también movimientos, por ejemplo, de abducción más rotación externa de cadera, ¿no? Por ejemplo. Entonces son segmentarios, patrones de movimiento que debemos facilitar para realizar diferentes movimientos, ¿no? Necesito, por ejemplo, para levantarme de la cama, tengo que hacer un patrón, por ejemplo, de extensión del tronco con extensión de la columna cervical, por ejemplo, no es un patrón segmentario, que es para cada segmento corporal. Patrón postural, dice, son también conocidos como no locomotrices. Estos tienen que ver con la estabilización y mantenimiento de posición corporal, ¿no? Mantenimiento de posición de pie, sentado, echado, ¿no? Patrones posturales. También los patrones locomotores, ¿no? Es para que ocurra un desplazamiento, por ejemplo, gatear, saltar, caminar, trotar. También hay patrones de manipulación, ¿no? Los requieren ya la participación de manos, con una o ambas, en actividades comunes de la vida diaria. Entonces, todos esos patrones se entrenan en terapia ocupacional, de acuerdo a lo que queremos lograr en el paciente. También tenemos que ver con la ergonomía, ¿no? Saber en cómo vamos a adaptar mejor la vida, el trabajo del hombre para un mayor bienestar y la calidad, ¿no? También tiene que ver con eso. ¿Y cuáles son los objetivos? Mejorar la seguridad del ambiente del trabajador, ¿no? La terapia ocupacional también tiene que ver con esto. Entonces, lo que queremos es aminorar la carga física del paciente y nerviosa, ¿no? O sea, psicológica del hombre y buscar la comodidad y el confort. Entonces, ahí también tiene que ver, ¿no? Porque tenemos que adaptar, ¿no? Todo su ambiente para que el paciente logre tener una seguridad y que logre una armonía, disminuir las cargas para el paciente, ¿no? Entonces, adaptar, ¿no? Si un paciente no puede caminar, está en silla de ruedas, yo no le voy a poner estantes de 2 metros de altura, ¿no? Tendré que colocar todo a su alcance. Si un paciente, por ejemplo, tiene que, qué sé yo, trabajar, por ejemplo, en una tienda, ¿no? Una tienda por departamento.
Ya, pues yo no le voy a poner a vender, digamos, si es una persona con algún retardo mental, yo no le voy a poner a vender, pues, seguros, no le voy a poner a vender la tinca, ¿no? Cosas que tiene que manipular mucho número, ¿no? Le voy a adaptar el trabajo al paciente, ¿no? Porque lo puedo estresar. Entonces, de repente lo pondré en la venta de algún artículo, ¿no? Que sea sencillo de manipular, de ver, ¿no? O quizá no darle muchas responsabilidades. Todas esas adaptaciones tienen que ver con la ergonomía. Entonces, son todos los componentes que se ven en terapia ocupacional. Como ven, es bastante amplio. Este es un resumen, ¿no? Que se ha hecho más o menos para que tengan la idea. Sobre todo, tener en cuenta los patrones, ¿no? Y las actividades de vida diaria, ¿no? Las básicas, las instrumentales, las avanzadas, ¿no? Eso también tienen que saber las definiciones, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos terminado en esta primera parte bueno, no, ya esta clase de terapia, ¿no? Sobre todo para hablar del tipo de terapias que hay. Hemos hablado de terapia física con sus agentes físicos y ejercicios terapéuticos, de terapia de lenguaje y terapia ocupacional. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Creo que no, doctora. Muy bien, entonces tomen en cuenta, por favor, los puntos que se les ha remarcado, las definiciones de los ejercicios, las indicaciones y contraindicaciones de los agentes, ¿no? Como parte más importante. Eso sería todo por ahora. Nos estaríamos encontrando para la siguiente clase. Buenas noches con todos, que tengan buen fin de semana. Buenas noches, doctora. Gracias.